Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Ya estamos terminando. La última parte hablábamos de esa etapa que se llama la era de Nang-nar-sin, hijo de Enlil, primogénito de él aquí en la tierra, que fue una época muy fructífera y la última era en que floreció esa civilización sumeria, porque después de esa era de Nang-nar llegó el cataclismo nuclear. Uno de ellos, el hermano de Nang-nar-sin, que es Ninurta, junto con un primo de él que es Nergal, hijo de Enki, se juntaron y hicieron un ataque nuclear intentando destruir la ciudad no, sino el espacio puerto, ahí en el Sinaí, para que Marduk y su gente no se apoderaran de él. Y eso trajo una desgracia imprevisible, porque el viento de ese ataque nuclear, que no solamente fue en el espacio puerto, sino en el espacio puerto atacó Ninurta y destruyó el espacio puerto en el Sinaí. Pero Nergal se unió a él y también y destruyó ahí las ciudades que estaban alrededor del Mar Muerto. Por eso se le llama Mar Muerto hasta hoy, porque el ataque nuclear le cortó una parte al Mar Muerto, la parte sur, y dejó todo sin vida, seco, inservible hasta el día de hoy. Por eso se le llama Mar Muerto, no crece nada, o sea, por la radiación que quedó en todos esos lugares. Y con esa radiación que se expandió hacia el sureste, empujada por los vientos que vienen allá desde los lados de Palestina, del Líbano, del Mediterráneo. Esos vientos fueron empujando esa nube nuclear hacia el sur, hacia el este, y arrasó con la civilización sumeria. Todas las ciudades, hasta llegar a la última ya, a Ur, Eridu, en el sur de lo que hoy es Irak. Así acabó la civilización sumeria. Los mismos que la construyeron la destruyeron, los Anunnaki. Entonces esa fue la última era floreciente de esa cultura, la era de Nang-nar-sin, que estableció reyes con unos nuevos criterios o principios de actuación. Era el rey justo, el que iba a buscar la justicia. Tenía que jurar unos códigos de ética. Y uno de esos grandes reyes fue uno llamado Ur-Nammu, que estableció la igualdad en la tierra, prohibió la maldición, terminó con la violencia y los conflictos. La maldición no es algo religioso, la maldición significa los ataques, las guerras, hacerle guerra a otros o que otros le hicieran la guerra a ellos. Es una maldición. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, con unas expectativas tan altas, en este nuevo comienzo de la era de Nang-nar-sin, Enlil confió por vez primera la custodia de Nippur a Nang-nar. Nippur era la ciudad de Enlil, que había sido, recuérdense que había sido destruida, invadida por aquel muñeco que Inanna colocó como rey llamado Naram-Sin. Una marioneta de Inanna, ¿no? Y que Inanna le ordenó y él fue y arrasó la ciudad de Enlil, y eso nunca se había hecho. Un ejército de terrestres entrar en la ciudad, llevarse todos los instrumentos, entrar a los lugares más privados de Enlil, donde estaba ubicado el centro del poder, aquí en la tierra. Y Enlil no le permitió eso, entonces expulsó a Inanna de esos lugares, y así terminaba la era de Inanna, ¿no? Y entonces ahora a Ur-Nammu, Enlil le pide que le reconstruya su ciudad y el centro de la ciudad donde él vivía ahí en Nippur, que fue destruido por Naram-Sin. Dice, con unas expectativas tan altas en este nuevo comienzo, Enlil confió por vez primera la custodia de Nippur a Nang-nar, su hijo, y le dio a Ur-Nammu, ese rey, las instrucciones necesarias para la reconstrucción del Ekur, el centro de la residencia de Enlil, ahí en Nippur, que fue destruido por Naram-Sin, la marioneta de Inanna.
Urnangmu señaló la ocasión erigiendo una estela. Ya les expliqué varias veces lo que es una estela, ¿no? Un pedazo de piedra levantado verticalmente, ¿no? Y ahí se escriben algún acontecimiento que ese rey hizo, alguna victoria que tuvo en ese lugar, una estela para recordar un hecho. Dice, Urnangmu señaló la ocasión erigiendo una estela en donde se le mostraba llevando las herramientas y el cesto de un constructor. Cuando se terminaron las obras, levantando el Ekur de la casa que es como una pirámide de Enlil, ahí en Nippur, cuando se terminaron las obras, Enlil y Ninlil, Enlil y su esposa Ninlil, volvieron a Nippur. No se dice dónde residían, después que le destruyeron que Naram Sin le destruyó la ciudad ahí en Nippur, Mesopotamia. No se dice dónde ellos dos se fueron a residir, pero aquí dice que volvieron de nuevo a esa nueva residencia que les construyó Urnangmu. Cuando se terminaron las obras, Enlil y Ninlil volvieron a Nippur para residir en su morada de siempre. Enlil y Ninlil eran felices allí, afirma una inscripción sumeria. El retorno a los caminos justos no solo implicaba una mayor justicia social, o sea, el retorno quiere decir, ¿no?, que los reyes ahora, como ya les dije, que era nombrado por Naram Sin, tenían principios diferentes a los otros que eran nombrados por Inanna, ¿no?, que eran reyes guerreros dedicados a la guerra, al saqueo de otros territorios, a la matanza de terrestres, ¿no?, con las guerras. Y este nuevo tipo de rey, aquí en Ur, y comandados por el hijo de Enlil, Nagnar, tenían unos principios de justicia, ¿no? Practicar la justicia, sobre todo con los más desfavorecidos del pueblo, empeñarse en el desarrollo civilizatorio de su ciudad-estado. Entonces eso fue un nuevo comienzo, ¿no?, en medio de tantas guerras que había en esas regiones. Por eso dice retorno a los caminos justos. No solo implicaba una mayor justicia social entre el pueblo, sino también el adecuado culto a los dioses. A tal efecto, Urnangmu, además de las grandes obras de Ur, restauró y amplió también los edificios consagrados a Anu y a Inanna en Erech. Erech primero fue una ciudad que se le hizo a Anu, donde había un edificio grande, una residencia grande de él. Cuando él llegó de visita con su esposa aquí de su planeta Nibiru, residió ahí. Después que se fue, le entregó ese edificio a Inanna. Y también, por ende, la ciudad que se formó alrededor de ese edificio. Por eso Erech se llamó Erech, cambió el nombre, después ahora se llama Erech. En otros lugares se dice Uruk, en la Biblia me parece que es. Y entonces dice que también ese Urnangmu le reconstruyó los edificios donde residía Inanna, en Erech. Y a Ninsun, que era madre de Urnangmu. Ya les dije que esta Ninsun parece que era también la madre de Gilgamesh. O sea, una diferencia de miles de años entre estos dos reyes, y parece que tenían la misma madre, ¿no? Para un Anunnaki eso no es nada extraño, porque tienen un ciclo de vida de miles de años. Entonces, podía estar joven todavía cuando tuvo esos dos hijos en diferentes épocas, ¿no? Urnangmu y Gilgamesh. Esa Anunnaki llamada Ninsun. Dice, Urnangmu, además de las grandes obras de Ur, restauró y amplió también los edificios consagrados a Anu y a Inanna en Erech. Y en Erech también fue que reinó ese hijo de Ninsun llamado Gilgamesh. Era en esa misma ciudad de Inanna que reinaba Gilgamesh. A Utu en Larsa, a Niñarsak en Adab,
También hizo algunas reparaciones en Eridu, la ciudad de Enki. Es llamativa la ausencia en la lista de la Lagash de Ninurta y la Babilonia de Marduk. En esas dos ciudades él no hizo obras. Marduk, que era el dueño de Babilonia, ahí no tuvo ninguna obra Urnanmu, y tampoco en la ciudad de Ninurta, que era Lagash. Dice Secharia Sitchin, es llamativa, ¿no? Tiene un significado que en esas dos ciudades de Marduk y de Ninurta, Urnanmu no hiciera ninguna obra. Las reformas sociales de Urnanmu y los logros de Ur en el comercio y la industria han llevado a los expertos a ver la época de la tercera dinastía no solo como un periodo de prosperidad, sino también de paz ahí en Mesopotamia. Así pues, el desconcierto fue grande cuando encontraron en las ruinas de Ur dos tableros que se representaban las actividades de los ciudadanos. Causó un gran desconcierto, vamos a ver por qué, cuando se descubrieron en las ruinas de Ur dos tableros que se representaban las actividades de los ciudadanos, en las que se representaban. Uno de esos tableros era un tablero de la paz y el otro, sorprendentemente, un tablero de la guerra. O sea, aunque era una ciudad y un reino y una época de paz y de trabajo fructífero, ¿no?, de civilizatorio, el hecho de que se encontrara un tablero de la guerra significa que ellos no descuidaban el aspecto defensivo. Como decía Chávez, ¿no?, a los estadounidenses cuando amenazaban invadir: cuidado, somos una revolución pacífica, pero estamos armados. Le había comprado muchas armas a Rusia. Y los estadounidenses tienen por costumbre de no atacar a los países que tienen armas, mucho menos a los que son vecinos de ellos. El caso de Cuba también, donde estaban los misiles rusos. Entonces, en el fondo son cobardes los imperios, ¿no? Atacan a los que se desarman y los hunden. Ahora, los que están armados, ellos piensan 10 veces antes de atacarlos directamente. Por eso mandan a terceros, ¿no?, mercenarios y cosas así. Entonces se encontraron esos dos tableros, un tablero de la paz y un tablero de la guerra. La imagen del pueblo de Ur como guerreros entrenados, ¿ves? No se descuidaban en el aspecto defensivo. Guerreros entrenados y listos para el combate resultaba totalmente fuera de lugar, según esos expertos europeos, ¿no?, que siempre van por el lado equivocado. Por eso Secharia Sitchin los critica siempre, le llama experto como con ironía. Sin embargo, los hechos, tal como lo demuestran las evidencias arqueológicas de armas, atuendos militares y carros de guerra, así como numerosas inscripciones, desmienten la imagen de pacifismo en Ur, en el reinado de Urnanmu, la era de Nangnar-Sin. Dice que desmienten la imagen de pacifismo. De hecho, una de las primeras acciones de Urnanmu fue la de someter a Lagash y matar a su gobernador. ¿Ves? El tipo sometió a la ciudad de Ninurta y mató a su gobernador para después ocupar otras 7 ciudades. El espíritu de guerra estaba ahí adentro de ese Urnanmu también. La necesidad de medidas militares no se limitó a las fases iniciales del ascenso de Nangnar y de Ur. Sabemos por algunas inscripciones que después de que Ur y Sumer disfrutaban de días prósperos y se regocijaban grandemente con Urnanmu, ese rey, después de que éste reconstruyera el Ekur en Nippur, ciudad de Enlil, Enlil le encontró digno de sostener el arma divina, una tecnología, un arma con tecnología de ellos, de los Anunnaki. Los terrestres no conocían. Parece que Enlil le enseñó a este rey a utilizar esa arma, dice. Enlil lo encontró digno a Urnanmu de sostener el arma divina, y con ella
Urnanmu iba a someter en las ciudades malvadas en tierras extranjeras. Ciudades malvadas, las ciudades que atacaban al territorio de Enlil, como Marduk, que tenía una ciudad en el territorio de Enlil llamada Babil, ¿no? Babilonia. Entonces esas ciudades eran como las contrarias, las que le hacían la guerra, y también la ciudad de Ninurta, ¿no? Lagash. Por eso Urnanmu ataca esas dos ciudades. Y sobre esa arma divina, ¿por qué? Porque los terrestres piensan que ellos son dioses, ¿no? Que los Anunnaki son dioses. Entonces el arma divina es lo mismo que decir el arma de los dioses, que nunca fueron, ni lo son, ni lo serán. Un engaño, ¿no? Por eso dice arma divina, porque es un arma de ellos, de los Anunnaki, no de los terrestres. Hay un texto que dice, el arma divina que en tierras hostiles amontona en pilas a los rebeldes. ¿Ve? Qué desastre, una matanza, dice. Amontona en pilas a los rebeldes. Lo que está haciendo Israel hoy. Le lanza un tipo de bomba que le suministra Estados Unidos, que en cuestión de segundos destruye un edificio entero con toda la gente que hay adentro y la cantidad de personas soterradas, enterradas debajo de los escombros. Fíjense, ya viene de lejos, mira, amontona en pilas a los rebeldes, a los que se les rebelan, o sea, que no quieren ser, que no se dejan someter, a eso que le llaman los rebeldes. El arma divina que en tierras hostiles, en las ciudades de Lagash y de Babilonia, de Marduk y de Ninurta. Oiga cómo le dicen, en tierras hostiles, ¿no? El que escribe a favor de Nagnar-Sin, de Urnanmu, por eso le llama a las tierras de Ninurta y de Marduk tierras hostiles y rebeldes, ¿no? Los que no se dejan someter, como hacían los colonialistas cuando llegaron de Europa aquí, ¿no? Los españoles y portugueses, holandeses, belgas, en África también, ¿no? A los rebeldes. Y los padres los acompañaban, ¿no? La iglesia los acompañaba, les decía, son los malditos, ¿no? Hijos de Satanás, que no se someten al rey de España, ni al Portugal, ni al de Bélgica, ¿no? Siempre el que agarre el timón maldice a los que se les rebelan, ¿no? Son los diablos, son los demonios, como dicen hoy los Estados Unidos y los europeos, ¿no? A los que se les rebelan. Ese es el eje del mal. El eje del mal son ellos, que quieren arrasar con todo el mundo, ¿no? A los que se les rebelan, ellos le ponen el nombre del eje del mal, siendo ellos el eje del mal, los que están destruyendo y matando y viviendo de las guerras. El arma divina que en tierras hostiles amontona en pilas a los rebeldes. Señor, estamos hablando de terrestres, miles de terrestres arrasados por estas armas de los Anunnaki. Eso es sangriento, esos textos son sangrientos, no se pueden leer así, pasarle corriendo por encima como que es una leyenda antigua o una mitología antigua, no es nada, esa historia de nuestra humanidad ahora. Amontona en pilas a los rebeldes. A Urnanmu, el pastor, el Señor Enlil le ha dado como un toro para aplastar a la tierra extranjera, como un león para atrapar, para destruir las ciudades malvadas, limpiarlas de oposición al elevado, Nagnar-Sin, el hijo de Enlil. Todo el que se le oponía era arrasado. Entonces se construye en una época de paz, pero por debajo hay una basura que van dejando esos reinos. La violencia, las matanzas de someter al que se les revela. Como un león para atrapar. Cuando un león atrapa, tritura, quiebra los huesos, se come la carne viva. Una imagen muy, muy horrible, ¿no? Son palabras con reminiscencia de profecías bíblicas, de ira divina. Y eso es lo mismo que hacía Yahvé, el tal Yahvé, con los que no eran de su grupito, llamados hebreos eso. Son palabras, dice Secharia Sitchin, con reminiscencia de profecías bíblicas, de ira divina. El Dios que está molesto, bravo, por medio de reyes mortales,
contra ciudades malvadas y pueblos pecadores. ¿Ves? Le ponían ese nombre, son pecadores, son malvados, son rebeldes, son demonios, los hijos del mal, el eje del mal, ¿ves? Porque no se dejan someter. Pueblos pecadores, le dicen. Revelan que por debajo del manto de la prosperidad se ocultaban nuevas guerras entre los dioses, una contienda por la fidelidad de las masas de los terrestres. Los llamados dioses Anunnaki peleando entre ellos para ver quién se quedaba con la mayor cantidad de terrestres que les sirvieran en diferentes lugares. Era un plano de los Anunnaki, no lo digo yo, lo dice Enki, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer después del diluvio para que la mayoría se someta a la minoría que somos nosotros? ¿Cómo la minoría puede hacer para que la mayoría se les someta, les obedezca? Ellos hicieron ese plan, ¿no? Digámosle que somos dioses y con el miedo los controlamos. El mismo método que usan las iglesias el día de hoy, señores, con el miedo, ¿no? Al infierno, a la excomunión. La cosa más ridícula que yo me encuentro de esas cosas de la iglesia, ¿no? El infierno, que el alma tuya va para el infierno, que estás excomulgado, que ya estás fuera de la gracia de Dios, o sea, eres un desgraciado. Qué cosa más estúpida, ¿no? Porque si usted no le dan el pedacito de pan en una iglesia, usted va a otra y come. ¿Quién es que lo está vigilando? Usted, nadie. Y no pasó nada. Pero asustan a las personas con eso, ¿no? Está excomulgado, o sea, nunca puede participar, ni puede ser padrino en la iglesia, ni entrar a la misa. ¿Qué nada? ¿Qué disparate es ese? Usted puede entrar en una misa y nadie le está controlando. Va a otro lugar y entra y se come el pedacito de pan. ¿Quién está atrás de usted, Vila? Nadie. Es solamente para meterle miedo a la gente. Y ahí yo escuché mucha gente con ese miedo. Y no seas bobo. Tú estás con esa superstición de que ese pedacito de pan es el cuerpo de Cristo. Métete a otra iglesia que quede en otro barrio y cómetelo. Va a ver. ¿Quién te está vigilando, tío? Es una estupidez. Es una manera de controlar la mente de la gente con el miedo. Entonces los dioses continuaron, no pararon con esa desgracia de hacer qué hacer y no encontraban otra cosa que matanzas y guerras y entregarle armas a los terrestres para que se mataran entre ellos. Señores, es lo mismo que está haciendo Estados Unidos con Israel. Israel tiene desde el 46 arrasando con los palestinos, matándolos, abusándolos, destruyéndole las casas encima. Lo que está haciendo el gobierno de Israel ahora, destruyendo el edificio lleno de niños y de niñas y de mujeres, es lo que vienen haciendo desde el 46. Destruyéndole las casas con los bulldozers, eso, y la gente adentro, y los palestinos adentro. Y vanagloriándose. Maté más de 150 palestinos. Yo soy el que más palestinos ha matado. Se vanaglorian. No es ahora en estos días. Eso es porque los medios de comunicación se le fue de las manos las redes sociales y se ha extendido la noticia por el mundo. Pero las bombas que ellos están lanzando ahora en contra de Gaza, mayoría civiles, eso lo vienen haciendo desde el 46 contra los palestinos. Y el mismo que le está dando las armas ya no es el Lila, ahora Estados Unidos, el más poderoso, le está dando las armas para que los arrase, echándole más gasolina al fuego. Eso es lo que hacen, porque eso le da dinero a Estados Unidos, a los inversores. Ya salieron corriendo de Ucrania y se fueron corriendo todos esos inversores estadounidenses. Los contratistas se le llama. Grandes bancos por detrás, grandes empresas de armas, productoras de armas, de aviones, todo tipo de material bélico. Ahora están lucrando, ganando un dineral tremendo vendiéndole armas a Israel para que destruya a los gazatíes. Y Israel hasta ahora no ha logrado un logro militar, porque se ha dedicado a hacer lo que siempre ha hecho el ejército de Israel, matar civiles, matar palestinos. Eso es lo que han hecho. En eso es que se han especializado, en capturar niños que están tirando piedras y meterlos presos,
en abusar de las personas que tienen sus territorios y le meten bulldozer y le quitan el agua, la comida, todo eso lo vienen haciendo. Están repitiendo lo mismo. Ahora lo que pasa es que ahora se sabe ya todo. Se le cayó la máscara y Estados Unidos detrás de todo ese criterio, de esa masacre, ¿no? Y los gobiernos palestinos pensando que los europeos, los líderes europeos, los países europeos en la ONU, los apoyaban para que se formara el Estado palestino. No, es que lo han ido bloqueando desde que se aprobó la resolución. Ellos mismos aprobaron la resolución de un Estado palestino israelita y lo han bloqueado, lo han saboteado. Desde esa gente no se espera un Estado palestino, ni de los estadounidenses, ni de los europeos. Lo más que se espera en Palestina que esa gente haga es que le construyan un hospital, le den 2 o 3 camas en el hospital, una escuela, pero que Israel continúe arrasándolos, dándole las tierras. Es una hipocresía que se le está cayendo de la máscara ahora. Jamás se queda con eso que hizo ahora, es que le quitó la máscara. Ahora se está viendo quién realmente defiende a los palestinos. Si Hamás no estuviera Palestina, Gaza arrasada. Porque ya no están atacando a Hamás, señores. Lo de Hamás es una pantalla. Israel sigue destruyendo edificios donde no hay Hamás, escuelas, hospitales, iglesias. Ahí no está Hamás. Hamás está en los túneles y no han conseguido matar ni uno allá adentro. Y tiene prohibido cualquier periodista israelense de publicar nada de lo que está pasando en la guerra, nada. Una represión a la prensa. Y los europeos calladitos allá, y que defienden la libertad de prensa, y los periódicos grandes de nuestros países, la libertad de prensa, están calladitos. Lo mismo que hizo aquel payaso de Ucrania, ¿no? Mandó a cancelar a todos los medios de comunicación que podían darle una noticia contraria sobre la guerra. Prohibió de que fueran al frente para que no fotografiaran y vieran el desastre que está sucediendo ya con los militares ucranianos. Lo mismo está haciendo Israel. No solamente mata a los periodistas del Líbano y otros extranjeros, y le mete bombas donde están, es que a los mismos periodistas de Israel les tiene prohibido, no pueden publicar nada de lo que está pasando con el ejército de Israel, para que el pueblo de Israel no se entere del desastre que está sufriendo Israel en Gaza. Es todo son manipulación y ahí lo acompaña Estados Unidos. En Estados Unidos se publica muy poco de lo que está pasando con el ejército de Israel. Las bajas verdaderas, las pérdidas en tanques, en armamento. No pueden publicar, es una represión a la prensa. Y después se erigen como los defensores de la libertad de prensa, ¿no? Son unos hipócritas. Entonces, los Anunnaki le prestan armas de destrucción masiva, podríamos decir hoy, a los terrestres, o a los reyes terrestres, para que maten terrestres, no para que maten Anunnaki. Y es como se repite la misma desgracia hoy. Y sigue diciendo entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin, que por debajo del manto de la prosperidad se ocultaban nuevas guerras entre los dioses. Exactamente lo de hoy, señores. Los europeos y muchos latinoamericanos piensan que Estados Unidos es el paraíso en el mundo. Y mucha gente que vive allá vive en ese sueño, ¿no? Somos estadounidenses, estamos en el mejor país del mundo. Es mentira. Es el país más violento de la tierra, donde hay más miserables abandonados. Es que eso no lo dice la televisión, señores. La cantidad de gente drogado que andan en las calles de San Francisco, de Chicago, de Nueva York, cada día más. Es horrible, la miseria. Pueblos enteros, municipios, como decimos nosotros, sin agua, sin electricidad, sin escuela, allá en Estados Unidos. Gente que hace kilómetros de fila para poder arreglarse un diente, cuando va un grupo de médicos de buena voluntad a hacer trabajo gratis y arreglar dientes a ese municipio. Fila de kilómetros porque no tienen un seguro que les dé derecho a ir del médico y le arregle los dientes.
Un país donde todo cuesta dinero, todo. Ahí no dan nada gratis en Estados Unidos. Y de que el país más próspero. Es falso. Ellos viven de la guerra, mira, como los dioses, ¿no? Vivían de la guerra entre los terrestres y los armaban. ¿Para qué? Para que los dioses tener más territorio para ellos, más dominio, quien les sirviera más. Es la pura lucha por el poder. Pero fíjense las contradicciones, ¿ven? Van a ver ahora. Dice, por debajo del manto de la prosperidad, dice Zecharia Sitchin, se ocultaban nuevas guerras entre los dioses. Miren, estas cosas no las van a decir esos expertos europeos que traducen las tablillas también, porque yo les dije que ya están vendidos a esas empresas, a esas universidades, a esos grupos de poder que le financian ir a Mesopotamia a investigar, a desenterrar tablillas. No pueden reproducir o publicar nada si no le autorizan a esas señoras que le financian el trabajo. Zecharia Sitchin fue el que pudo hacer eso. Decir estas cosas que dicen las tablillas. Los otros, los llamados expertos, no dicen nada. Al contrario, descalifican. No, todo es mitología, porque le están pagando para que no hablen lo contrario. Fíjense, pero Zecharia Sitchin hace un trabajo enorme, ¿no? Por debajo del manto de la prosperidad se ocultaban nuevas guerras entre los dioses, una contienda por la fidelidad de las masas terrestres. Fidelidad de las masas terrestres. Mientras más terrestres tengamos que nos sirvan mejor para nosotros, que somos minoría. El poder que nos viene de ahí, los privilegios. Lo triste, sigue diciendo Zecharia Sitchin, lo triste del caso es que el mismo Ur-Nammu, tras convertirse en un poderoso guerrero, recuérdense que era hijo de un Anunnaki, la tal llamada Ninsun, entonces era más Anunnaki que terrestre, tenía 2/3 partes de Anunnaki, porque la madre era Anunnaki, Ninsun, vista por los terrestres como una diosa, ¿no? Fíjense cómo se le cae la máscara, van a ver. Lo triste del caso es que el mismo Ur-Nammu, tras convertirse en un poderoso guerrero, y se le llamó el poder de Nannar, Nannar-Sin, el hijo de Enlil, que era el que nombraba a los reyes en esa región, se le llamaba el poder de Nannar, encontró una trágica muerte en el campo de batalla. Es como si a Zelensky, que es el niño mimado de Estados Unidos, de Biden en Ucrania, ahora lo agarran ellos mismos allá y lo fusilan. Pero los mismos militares lo matan para ellos quedarse con el poder. Pues fíjense, esto ya viene de lejos. A la hora H, a la hora H, Estados Unidos sale corriendo y que se arregle él como pueda. Ahora nos interesa Israel, los negocios están en Israel. Después le dirán a Israel lo mismo, ¿no? Que se la arregle Israel como pueda. Ahora tenemos guerra en otro lugar, el dinero se está sacando en otro lugar. Así que hace ese imperio, ya viene de lejos. Los dioses le enseñaron esa metodología al terrestre. Lo triste del caso es que el mismo Ur-Nammu, tras convertirse en un poderoso guerrero al servicio de Nannar, el poder de Nannar se le llamaba, encontró una trágica muerte en el campo de batalla, ¿no? Como dicen los militares ucranianos, nosotros le estamos haciendo el trabajo sucio a la OTAN, o sea, a Estados Unidos, a Europa, le estamos haciendo el trabajo sucio. Ellos están conscientes de eso, son puro instrumento que va a ser desechado cuando ya no les sirva, como está sucediendo ya. Y a este Ur-Nammu le llamaban el poder de Nannar. Él encontró una trágica muerte en el campo de batalla. Y eso trajo un trauma en la mentalidad de toda esa gente de Ur. El país enemigo se sublevó, el país enemigo actuó de forma hostil. En una batalla en ese anónimo, aunque distante país, el carro de Ur-Nammu quedó atascado en el lodo. Ur-Nammu cayó de él. El carro como una tormenta se abalanzó sobre él, dejándolo bajo, abandonado en el campo de batalla como una jarra aplastada. La tragedia se agravó cuando el barco que traía su cadáver de regreso a Sumer se hundió en un lugar desconocido. Las olas lo engulleron.
al barco junto con el cuerpo de un Nanmu. Cuando llegó la trágica noticia a la ciudad de Ur, se elevó un gran lamento. El pueblo no podía comprender cómo el pastor justo, el poder de Nagnar, como se le llamaba, el que había sido justo con el pueblo y veraz con los dioses, podía haber tenido tan desgraciado final. Ahí llegó una crisis de fe, diríamos hoy. Pero ¿cómo es posible si este tipo era el protegido del dios Nagnar? Le levantó templo a un montón de ellos, hasta le prestaron las armas y ahora muere así de esa manera tan trágica. Entonces los dioses son dioses o no son. A la hora que lo necesitaba lo dejaron solo, que muriera de esa manera. Esa fue una crisis que se creó de fe a nivel religioso también, a nivel social, en estos habitantes de Ur. Y se le llamaba incluso el pastor justo, ¿no? Y aún así tuvo esa trágica muerte. La gente no podía comprender por qué el señor Nagnar no lo sostuvo en su mano, por qué Inanna, dama del cielo, no puso su noble brazo alrededor de su cabeza, por qué el valeroso Utu no le ayudó, por qué se habían mantenido al margen estos dioses cuando se determinó el amargo destino de un Nanmu. Sin duda fue una traición de los grandes dioses, dice Secharya Sitchin. El pueblo abrió los ojos, se dio cuenta, estos cabrones no son dioses, nos han engañado. Mira cómo dejaron a este solo y ninguno lo ayudó con tanta tecnología y con tanto poder y de Dios, sin que nada. Y dice el texto antiguo, ¿cómo se ha cambiado el destino del héroe un Nanmu? Anu alteró su santa palabra, o sea, le faltó a su palabra, la traicionó a la palabra de Anu, se le está criticando. Enlil cambió con engaño el fallo de su destino. Señores, así es que hace Estados Unidos. Ya lo hizo con muchos anteriormente y lo sigue haciendo. Los usa y después los deja solos, los abandona. El muñeco de Ucrania ya está aprendiendo, pero es tarde. A los israelitas le va a pasar lo mismo. Israel solo está ahí porque Estados Unidos lo apoya. Si no, ya estuviera desaparecido de esa región, esa locura que tienen esos europeos ahí llamada Israel. Son puros europeos, señores. Esa gente no tiene raíces en esos lugares. Hay muchos idiotas que comienzan a buscar en la Biblia. Esa gente no tiene nada que ver con pueblo de la Biblia, esos que están ahí, puros europeos. Millones de ellos llegaron de Rusia. Abandonaron la ciudadanía en Rusia y se metieron ahí a robar territorio a los palestinos, apoyados por los ingleses y los estadounidenses. Otros millones vinieron de Estados Unidos y de Europa. Por eso es que los europeos están todos apoyando a Israel, porque son los ciudadanos de ellos que están allá. Eso no tiene nada que ver ni con Biblia ni con nada, eso es pura justificativa, ideológica, ¿no? Y Estados Unidos lo va a dejar. Israel no va a sobrevivir. Los palestinos van a seguir viviendo en su tierra, van a ver. Es solo esperar. Y sigue diciendo Secharya Sitchin, la forma en la cual murió Ur-Nanmu, y eso me recuerda a tanta gente que sigue con esa superstición de las religiones. No hay gente que cuando viene un temporal, ellos piensan, están autoconvencidos por la superstición religiosa de que si se meten en una iglesia, el Dios que está ahí los va a proteger, como una cosa mágica, ¿no? Cuando le cae el techo de la iglesia encima y mueren todos ahí, ni así reflexionan, señores, ni así cuestionan nada. Continúan con esa mente de ovejos. Hay que aprender de Sócrates, como decía Platón de Sócrates, ¿no? Que Sócrates una vez lo estaban cuestionando. Tú no crees en los dioses, tú no crees en Júpiter, que es el que lanza los rayos, tiene el poder. Y dice Platón que Sócrates respondía, pero si es Júpiter que lanza los rayos, como ustedes dicen, ¿cómo es posible que los rayos caigan encima del mismo templo de Júpiter, señores? Ahí en el Olimpo. ¿Será que Júpiter es ciego cuando lanza los rayos?
Y le cuestionaba y la gente no encontraba respuesta. Porque la superstición no tiene respuesta, señor. Cosa ridícula, solo justificativa para seguir con el control mental de la gente, ¿no? En los pobres gazatíes arrasados, miles de niños sepultados debajo de los escombros. Y ellos siguen diciendo, Alá, y Alá. Alá no aparece por ningún lado, Señor, ni va a aparecer. Y cuando tú le dices, ¿por qué Alá permite eso si existiera? Entonces justifican a Alá. Alá tiene que tener gente que lo defienda, porque él no aparece para defenderse. Y es lo mismo que le pasa a Urnango, ¿no? Se ahogó, le pasó el carro por encima, no apareció ningún dios, porque no eran dioses. Ahí se le cayó la máscara, no eran ningunos dioses. Tenían tecnología más avanzada que los terrestres, pero dioses de nada. Por eso no movieron un dedo para ayudar a Urnango. Y eso es lo que la gente descubrió. ¿Cómo es posible? Entonces Enlil traicionó su palabra. Anu traicionó su palabra. Miles de años diciéndole que ellos son dioses y ahora el terrestre descubre ¿qué es esto? Llamados dioses y no ayudaron al tipo que más les servía. Nunca fueron dioses, se le cayó la máscara. Enlil cambió con engaño el fallo de su destino. Dice Secharya Sitchin, la forma en la cual murió Urnanmu, y eso fue en el año 2096 antes de Cristo, ya que sucedió esa desgracia con Urnanmu. La forma en la cual murió Urnanmu pudo influir en la conducta de su sucesor, al cual se le puede aplicar el menosprecio bíblico de un rey que se prostituyó e hizo cosas malvadas a ojos del Señor. En la Biblia igual, cuando el rey no hace lo que le dice el tal Yahvé, lo quita, le quita el reinado, deja que le invadan y no aparece el tal Yahvé para mover un dedo y los enemigos destruyendo la ciudad, destruyen el templo. Y ellos siguen Yahvé, que nada, no aparece el tipo. Pero aunque el rey le sirva, también lo manipulan y le mandan a otro para que lo destruya. Que no son dioses, nunca fueron, no serán nunca, es la superstición. Miles de años metiéndole a usted una idea, generación tras generación, su abuelo, su tatarabuelo, su tatarabuelo. Es una influencia muy, muy fuerte, señores. Eso no sale tan fácil de la cabeza de la gente. Hay que pasar generaciones y generaciones para que esa mentalidad supersticiosa salga y esas religiones vayan desapareciendo de la mente, ¿no? Y el ser humano dé otro paso más científico, más razonable. Fíjense cómo se han apropiado hasta de lo que quieren apropiarse porque no pueden hasta de lo que pasa con usted después que se muere. Ellos se sienten los dueños de lo que va a pasar después de la muerte, ¿no? Va para el infierno, va para el purgatorio, vas aquí, vas allá, o los ángeles te llevan, o va para la gloria de Dios, la pura manipulación. ¿Qué carajo saben ellos de lo que va a pasar después que usted se muera? Pero se apropian de ese lenguaje para manipular a la gente, ¿no? Padre, tenga este dinerito aquí y mándame a decir 50 misas. Y el que no tiene para pedir misa, pues se va para el purgatorio, para el infierno, ¿no? Porque el padre no recibió ni un centavo de ese carajo. Ahora el que le dejó la herencia, ese sí, por eso hay misas y misas y misas y misas. Usted llega a una misa y está el nombre del fulano mencionado. La misa se ofrece por el nombre de fulano tal. Viviendo de la ignorancia, como que después del más allá les controlan la cosa, ¿ves? Las religiones hacen eso, señores. Y la gente no cuestiona, es el problema, que la gente no para cuestionar. Le leen la palabra y la gente prefiere no escucharla. Esa gente que van a los cultos de esos grupos religiosos, a la iglesia católica, las misas, esas como se les dice, la gente no escucha la lectura. Pero no solamente eso, mucho menos la analiza, porque son lecturas ya seleccionadas por Roma. No es que se está leyendo la Biblia, no.
En la misa no se lee la Biblia, se coge una lectura de la Biblia que ya Roma determinó, esa es la que va para tal día. Pero eso no es lo peor. A veces, la mayoría de las veces, el padre que está celebrando la misa no habla de la lectura. Comienza a moralizar. Pura moralización. Con una falta de respeto horrible a los derechos humanos de las personas. A la privacidad, a lo que sea. Igual hacen los pastores. Toman pedacitos de algunos textos bíblicos y viven de eso, repitiéndole eso a la gente que no quiere leer. Por eso no cuestionan nada. Porque la gente cree ya de antemano que esa palabra fue un Dios que la dijo. Señores, pero ese mismo Dios que dice, arrasen con todo, maten mujeres, niños, animales, quemen la ciudad, arrasen todo, pásenlo por espada, anatema. Nadie se recuerda de eso, el mismo Dios que está, y que usted se está comiendo en un pedazo de hostia. ¿Por qué es que hay tantos padres viciados en alcohol, de que entran a los seminarios y salen de los seminarios viciados en alcohol? Porque es una religión que tiene esa costumbre de meterle alcohol a la gente de que se mete allá, sean niños, adultos, lo que sea. Eso se bebe vino y bebe vino y bebe vino y dicen que es la sangre de Cristo y se meten vino hasta metiéndose alcohol desde pequeños. Están religiones que promueven el vicio etílico. La gente no cuestiona, no se pregunta nada, cree así como un ciego. El padre bebe vino y bebe vino y bebe vino y la gente, esa es la sangre de Cristo. ¿Cómo es posible tanta ignorancia? La frustración del pueblo de Ur cuando vio eso. Los dioses son una porcaría, dirían ellos, diríamos hoy. Estos desgraciados nos han traicionado. Fíjate, ni al rey que le servía lo defendieron. ¿Dónde está Inanna? ¿Dónde está Anu? ¿Dónde está Enlil? ¿Dónde está Nannar-Sin? Llamados dioses, ninguno apareció para ayudar al infeliz. Ur-Nammu, en el 2096 le aconteció esa desgracia y no apareció ninguno, movió un dedo de los dioses para ayudarlo. Dice Zecharia Sitchin, la forma en la cual murió Ur-Nammu pudo influir en la conducta de su sucesor, al cual se le puede aplicar el menosprecio bíblico de un rey que se prostituyó. Eso es porque reconoce que hay otros Anunnaki, que hay otros dioses. Se prostituyó, fue detrás de otros dioses, ¿no? E hizo cosas malvadas a ojos del Señor. Y ese otro rey, después de Ur-Nammu, se llamaba Shulgi, y había nacido bajo los auspicios divinos, o sea, algunos de ellos tuvo ese hijo con una de las sacerdotisas, y ellos le ayudaron en la formación de esos Anunnaki en los templos a través de los sacerdotes, ese Shulgi. Recuérdense que Ur-Nammu era hijo de Ninsun, un Anunnaki, ni así se salvó de la muerte desgraciada que tuvo, ni la Mai que era llamada diosa tampoco lo pudo ayudar. Entonces este tal Shulgi, que había nacido bajo los auspicios divinos, fue el mismo Nannar el que lo dispuso todo para que el niño fuera concebido en el santuario de Enlil, en Nippur, donde habían sacerdotisas sagradas y sumos sacerdotes al servicio de los llamados dioses. Y esas mujeres, los llamados dioses, la usaban sexualmente también. Era un harén, señores. Esa llamada sacerdotisa de Nannar, de Enlil, eran mujeres que estaban al servicio de la residencia del Anunnaki. Y cuando se le antojaba el trasero de mujer, agarraba una de esas. No iba a agarrar una del pueblo común, agarraba una de esas que estaban, como dice la gente, esas estaban más conservadas ahí en el templo. Y cuando algunas de esas tenían hijos con algún hombre de la calle que entraba o se enamoraban, tenían que esconder el hijo. Porque solo con los Anunnaki podían tener hijos. Entonces era posiblemente un futuro rey. Y este tal Shulgi dice que
Había nacido bajo los auspicios divinos. Fue el mismo Nagnar Singh el que lo dispuso todo para que el niño fuera concebido en el santuario de Enlil, en Nippur. Lo dispuso todo Nagnar Singh, a través de la unión entre Urnangmu y la suma sacerdotisa de Enlil, para que un pequeño Enlil, un hijo adecuado para la realeza y el trono, fuera concebido. Una de las sumas sacerdotisas de Nagnar ahí hizo que la mujer se acostara con Urnangmu, que era hijo de una mujer Anunnaki, y de ahí naciera un rey. Ya lo tenían preparado de antes de nacer, es un plano que realizan ellos en la persona del terrestre, ¿no? Otra marioneta más, Shulgi. Este nuevo rey comenzó su largo reinado intentando mantener unido su vasto imperio a través de medios pacíficos y de la reconciliación religiosa. ¿Qué significa reconciliación religiosa? Pues que se pone todo bajo el mando de un único Dios. Expulsan a los otros. Eso es lo que dice el tal Yahvé de la Biblia. Ustedes están yendo atrás de otros dioses. Él reconoce que hay otros dioses, el tal Yahvé. Ustedes están yendo detrás de otros dioses. Lo voy a castigar por eso, porque yo soy un Dios celoso, enfermo, como cualquier hombre celoso de una mujer. No, tú o no eres conmigo, o tú estás conmigo o no estás con otro. Pa, y le mete una pistolada, una bala a la mujer, o una cuchillada, ¿no? Y la mata. O eres mía o no eres de otro. Es lo mismo que hace Yahvé en la Biblia, ¿no? Yo soy un Dios celoso, conmigo, o si te vas con otro, te mato. O te mando a matar, te mando a castigar. Y es lo que hacía, y la gente no para pensar esas cosas. No, que la Biblia es palabra de Dios, pues se nota que usted nunca la leyó. La gente que habla así, que nunca leyó la Biblia. Es un ovejo repitiendo lo que los llamados pastores le han enseñado. Dice, este nuevo rey comenzó su largo reinado intentando mantener unido su vasto imperio a través de medios pacíficos y de la reconciliación religiosa. Tan pronto como ascendió al trono, Shulgi se embarcó en la construcción o reconstrucción de un templo para Ninurta en Nippur. Esto le permitió declarar a Ur y a Nippur como ciudades hermanas. Después construyó un barco al que le puso el nombre de Ninlil, la esposa de Enlil, y navegó hasta la tierra del vuelo por la vida. No sé qué lugar sería ese, la tierra del vuelo por la vida. Puede ser que haya sido en el espacio puerto, la tierra del vuelo por la vida. Sus poemas indican que se imaginaba a sí mismo, ese tal Shulgi, como un segundo Gilgamesh. Gilgamesh había estado primero que Urnangmu, que era hijo de Ninsun. Y Ninsun se dice que era la mamá de Gilgamesh, que había gobernado miles de años antes que Urnangmu. Y ahí está la mujer otra vez teniendo otro hijo y siendo rey. Ninsun, también madre de Urnangmu. Y mira cómo murió Urnangmu, un desastre. Y Gilgamesh también fue buscando la vida eterna. No, que yo soy hijo de una diosa, yo soy hijo de Ninsun, me corresponde la vida eterna, porque él pensaba también que los dioses nunca morían. Y murió en Erech como cualquier otro, sin conseguir la llamada vida eterna como él se imaginaba, ¿no? El engaño. Porque es un engaño de miles de años, señor. Son generaciones y generaciones de terrestres creyendo eso. Entonces no es fácil eliminar esa ideología de la cabeza de la gente. Imagínese usted que usted nace dentro de una iglesia y se forma y pasa su juventud y su adultez dentro de... ¿Cómo se le quita a usted eso de la cabeza? No se quita, pero es complicado, a veces imposible. Ya está metido hasta su genética, ¿no? Esa creencia que le metieron, ¿no? Porque fue con el miedo. No, yo no puedo comer carne hoy porque es Viernes Santo. Si come Dios me castiga. Y los obispos y los cardenales dándose su fiesta ya de carne fresca y pescado y vino del mejor y whisky del mejor. ¿Y usted cree que Dios le dijo a alguien que no comiera carne ese día? O sea, que usted pase hambre ese día. Lo condeno a pasar hambre el Viernes Santo. Sea pobre, sea rico, no importa, no me importa. Nadie come carne. Y como el pescado no es carne, pues vamos a dar esa
ese cargamento de pescado en las tripas, ¿no? Mientras más dinero tienen, como los obispos y los padres de la gente, va a comer pescado, que es una fiesta de carne y pescado. Pero para ellos eso no es carne, ¿no? El pobre que come su pollito, un pedacito de puerco cuando encuentra, a ese le prohíbe, no puede comer carne hoy. Y aquel bobo se lo cree. Que usted no está bautizado, entonces usted es un alma que va para el purgatorio directo, sin parada, no hay parada, es un expreso. Solo cuando usted se bautice y viene aquí, nos pague el bautizo, le pague el bautizo al Padre y le damos su certificado de que usted fue bautizado aquí, ahí sí. Puro negocio, señores, con el miedo de la gente. Usted no está casada por la iglesia, entonces usted es una desgraciada, porque está fuera de la gracia de Dios, dicen. Y la gente se lo cree. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, sus poemas, hablando de ese rey Shulgi, sus poemas indican que se imaginaba a sí mismo como un segundo Gilgamesh, que ya había vivido miles de años antes, siguiendo las huellas del antiguo rey hasta la tierra de los vivos. Entonces ve, Gilgamesh fue al espaciopuerto queriendo que le dieran una nave para irse a Nibiru, para ya comer y beber y tener la vida, el ciclo de vida de ellos, larguísimo. No consiguió, no lo consiguió. Por eso se llama la tierra del vuelo por la vida, porque iba en una nave hacia Nibiru. Por eso a los de Nibiru, no le prohibía a los terrestres que fueran a Nibiru, porque que la genética se le altera con los alimentos de Nibiru, porque agarran un ciclo de vida más largo con elixires y comida. Por eso cuando Adapa, que es el fundador de nuestra civilización, el hijo de Enki con una terrestre, cuando va a Nibiru, Enki le prohíbe, si te dan comida, no coma, que está envenenada, lo engañó. Si te dan vino, no beba, está envenenado. Era falso, era para que no comiera alimentos de Nibiru, que le alteraban la genética y alargaban la vida. Porque Enlil no quería que se le diera el ciclo de vida a los terrestres. Y Enki, cuando Enlil lo descubre, que ese es su hijo, Enki trata de controlar a Enlil, diciendo, no, cálmate, Enlil, que yo le di, sí, inteligencia a ellos, pero la vida eterna no se le he dado, o sea, el ciclo de vida a nosotros no se lo he dado, ellos no van a vivir como nosotros. Y así fue. O sea, la genética de nosotros no está hecha para vivir como la de ellos, 1000 años. Porque él no quiso entrar ese gen en nosotros, Enki, a través de Adapa, al crear al terrestre, Enki. Por eso se le llama la tierra del vuelo de la vida. Ahí se tomaba una nave del espacio puerto y se iba al planeta que le daba vida eterna, según pensaban los terrestres, ¿no? El ciclo de vida de los Anunnaki. Tierra de los vivos, dice. La gente como que nunca mueren. Esa es la imagen que tiene el terrestre de ellos. Y ellos hacen que el terrestre mantenga eso ahí porque así los controla, ¿no? Si ustedes no sirven, le damos la vida eterna, porque nosotros somos eternos. Era falso. Ellos morían, nacían, crecen y morían como nosotros. Es un ciclo de vida distinto que tiene. Siguiendo las huellas del antiguo rey, ese tal Gilgamesh, dice, hasta la tierra de los vivos, hasta la península del Sinaí, donde estaba el espacio puerto. Ahí lo aclara Zecharia Sitchin. Tras desembarcar en el lugar de la rampa, ¿ves? Y ese tal Shulgi fue allá donde fue Gilgamesh también, al espacio puerto, en el Sinaí. Tras desembarcar en el lugar de la rampa donde se asciende, se sube para entrar en la nave y irse a Nibiru. El lugar de la rampa, o sea, la torre de lanzamiento, un lugar de tierra rellena, tenía una base fuerte, ¿no? Porque los terrenos donde va a lanzarse el cohete o la nave espacial tiene que tener una base muy fuerte, muy gruesa, para que aguante el golpe cuando el cohete se eleva, la nave se eleva. A eso se refiere. Y se sigue haciendo igual hoy. El lugar de la rampa o lugar de tierra rellena. Shulgi construyó un altar a Nannar. Prosiguió su viaje por tierra hasta llegar al Arsak, el monte allá en el Sinaí, donde vivía aquella hermana de Enki, de Enlil, Niña Arsak, dama del monte Arsak, Niña Arsak. El nombre primero que ella tuvo era Ninmah cuando llegó. Ahora, Niña Arsak, porque se mudó a ese monte y se le dio el nombre como señora del monte, Niña Arsak. En el sur del Sinaí estaba.
Y también allí construyó un altar, ¿ves? El tal Shulgi llegó hasta allá y construyó un altar, ¿no? Esa enfermedad de perdición. Le voy a construir muchas cosas a los dioses para que ellos me den. Le doy muchos regalos a los padres, al pastor, dinero, tarjeta de crédito, que compre barco, aviones, compre banco, compre televisor, compre canales de televisión, compre residencia en muchos lugares, para que él le pida a Dios que me haga un favor. Es lo mismo que está pasando hoy, señores. Este tal Shulgi se volvió loco también. Le metió altar en todo lado a estos señores. Hasta allá en el monte Sinaí ella fue y dice, levantó un altar. También allí construyó un altar. Recorriendo la península del Sinaí llegó al lugar llamado Bagdal-Dingir, Durmak Ilu, en Acadio, el gran lugar fortificado de los dioses, porque los terrestres no podían accesar a ese lugar, entrar a ese lugar donde estaban las naves de ellos. Era prohibido a los terrestres, se llama lugar sagrado, tierra prohibida. Es como hoy, usted no puede entrar a las instalaciones donde se lanzan los cohetes allá en Estados Unidos, en Florida o en donde sea que estén esas lanzaderas de cohetes. Hay un límite que usted no puede pasar, no puede entrar. Es lo mismo que hacían los Anunnaki. Hay un límite para usted entrar a estos territorios, no pueden. Y estaban vigilados por cámaras, por drones, por robots que los atacaban. Y eso aparece en la historia de Gilgamesh, ¿no? Robots que los atacaron cuando quisieron entrar. Que era terreno prohibido a los terrestres, ¿no? El gran lugar fortificado de los dioses se le llamaba. Es lo mismo, no hay nada extraño, no hay nada de leyendas o de mitología, no hay nada de eso. Para entonces sí que estaba emulando a Gilgamesh, pues Gilgamesh había llegado allí viniendo desde el Mar Muerto y también se había detenido en aquella entrada situada entre el Negev y el propio Sinaí. El Negev es una región ahí antes de llegar al Sinaí. Lo que hoy es Israel, que se ha robado todos esos territorios que eran de Palestina. El Negev ahora es de Israel. Y hay mucha gente que vive ahí desde hace miles de años, que vive de caravana, de camellos, en el Negev. Pero el ejército de Israel lo agarró esa región. Entre el Negev y el propio Sinaí para orar y hacer ofrendas a los dioses. Allí Shulgi construyó un altar al dios que juzga. Ese sería Utu, que era el comandante en jefe del espacio puerto. Fue en el 8º año de su reinado cuando Shulgi inició su viaje de regreso a Sumer. Estaba ya en el Sinaí, entonces ahora vuelve a Mesopotamia, Sumer. Fue en el 8º año de su reinado cuando Shulgi inició su viaje de regreso a Sumer. Su ruta a través del fértil creciente comenzó en Canaán y Líbano, y iba toda la costa del Mediterráneo, ¿no? Subiendo al norte, hacia el norte. Su ruta a través del fértil creciente comenzó en Canaán y Líbano, donde construyó altares en el lugar de los oráculos brillantes y el lugar de nieve cubierto. Fue un viaje deliberadamente lento, orientado a fortalecer los lazos imperiales con las provincias distantes. Como resultado de este viaje, el rey Shulgi construyó una red de caminos que conservaron la cohesión política y militar del imperio, ¿no? Un imperio tiene territorios en diferentes lugares, pues se empeñan en hacer caminos que unan esos lugares, ¿no? Para facilitar la logística del mismo imperio, a nivel de camiones, de trenes, de lo que sea, de vehículos. Eso es lo mismo, eso es lo que está hablando aquí, no es nada nuevo. Construyó una red de caminos que conservaron la cohesión política y militar del imperio, potenciando también el comercio y la prosperidad. Al conocer personalmente a los jefes locales, Shulgi fortaleció también los lazos con ellos, acordando matrimonios entre ellos y sus hijas. La mujer como intercambio político. No importa si usted está enamorada de fulano, a quien usted quiere, no, usted es mi hija, yo soy el rey, yo se la voy a entregar a aquel fulano de allá, que es gobernante, para que él sea amigo mío y hagamos una alianza política. O sea, la voluntad de esa mujer no cuenta para eso. Usted es un objeto mío. La mujer como objeto de guerra o de acuerdos políticos. Y esa costumbre viene de ellos, ¿ves? Y la siguieron los reyes en la Edad Media, en Europa, ¿no? Y en África, en otros lugares donde había reyes, en Asia. La hija es una moneda de cambio, ¿no? Ya, le voy a entregar a mi hija, y hasta en la Biblia se ve eso, ¿no? El rey fulano le llevó la hija para que se casara y así hicieron una unión política y guerrera.
Entonces la mujer es la moneda de cambio. Y eso viene de los Anunnaki. Recuérdense que Anu acordó con Alalu antes de darle el golpe de estado en Nibiru que una hija de Alalu se iba a casar con un hijo de Anu para que se emparentaran las dos dinastías. ¿Y quién fue el hijo de Anu que se casó con una hija de Alalu? Fue Enki. ¿Y quién fue la hija de Alalu que se casó con Enki? Danquina le pusieron y vino aquí a la tierra, que era la mamá de Marduk. Los dos vinieron aquí a la tierra con Enki después de miles de años. Y eso viene de ellos, de allá, como fueron ellos que nos crearon, pues trajeron todas sus instituciones y sus costumbres y sus manías y sus mañas de allá y lo implantaron aquí. Y el terrestre lo está siguiendo todo, al pie de la letra, como se dice. Shulgi volvió a Sumer alardeando de haber aprendido 4 lenguas extranjeras. ¿Verdad que el tipo no era burro? Porque no es cualquiera que aprende 4 lenguas extranjeras. Su prestigio imperial estaba en la cúspide y como agradecimiento construyó un santuario a Nanar Sin en el recinto sagrado de Nipur, la ciudad del padre de Nanar, que era en Lil, ahí en Nipur. A cambio se le recompensó con los títulos de sumo sacerdote de Anu. ¿Sí? Se le dio ese título a ese rey Shulgi porque construyó santuario, o sea, residencia a Nanar Sin, allá en Nippur. A cambio se le recompensó con los títulos de sumo sacerdote de Anu, sacerdote de Nagnar. Ese tipo nunca vio a Anu porque Anu se la pasaba en Nibiru, ¿no? Rey de Nibiru. Pero es un título, ¿no? Sumo sacerdote de Anu, sacerdote de Nagnar. Shulgi recogió las 2 ceremonias en sus sellos cilíndricos, cuando se le nombró sacerdote de Anu y cuando se le nombró sacerdote de Nagnar Sin. Aparece en una inscripción de un sello cilíndrico estos 2 momentos. Él mismo lo mandó para que lo imprimieran en ese sello cilíndrico. Señores, gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Vamos a parar por aquí para que la lectura no sea muy larga. En la próxima continuamos con esta historia de nuestra humanidad. No es mitología, no es leyenda, es nuestra historia y es muy actual, como ustedes están viendo. Gracias a todos y a todas los que nos ven en este canal.